Gracias, Señor. No podemos sin la presencia, amén. Necesitamos la presencia de Dios. La presencia de Dios es todo, amén. Jesús murió en esa cruz para que podamos vivir en su presencia. Usted tiene acceso a la presencia de Dios por su fe en Jesucristo, por la sangre de Cristo. La presencia de Dios no es emoción. La presencia de Dios es el Espíritu Santo de Dios viviendo en usted. Y cuando usted no sienta, usted aférrese a la verdad de Dios, que Él vive en usted por su fe en Jesús. Cuando usted no está sintiendo, cuando usted dice, no siento la presencia, yo veo que otros lloran y yo nada, pero la fe es la que nos mueve. La palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. En este tiempo el Señor quiere darte una visión para tu futuro. El Señor quiere extenderte esa visión. El Señor quiere resucitarte esa visión. Porque estamos en una temporada donde algunos han celebrado, otros han llorado, otros están melancólicos, otros ya no tienen plata. Pero el Señor quiere decirte, no te enfoques en esto natural. Hoy yo quiero darte una visión para tu futuro. Yo quiero entregarte una visión renovada de lo que te había dicho en el pasado. Quiero entregarte una visión resucitada de aquella visión que habías soltado tal vez. Quiero quitarte el velo que no te permite ver para que puedas ver. Visión es poder ver. Visión es ver. El poder discernir en el espíritu lo que Dios tiene para nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere. La visión es enfoque. La visión es esperanza. La visión de Dios en tu vida te da vida. Así como cuando estaban cantando, tenemos vida en el río. El río representa la presencia de Dios que está constantemente impartiéndote visión, impartiéndote una palabra, impartiéndote una esperanza, impartiéndote sanidad, impartiéndote liberación. Por eso en ese río tenemos vida, porque en ese río abrimos los ojos espirituales. Hay mucha gente ciega espiritualmente. Hay mucha gente que no tiene visión. La visión es aquello que nos lleva a tener una mejor calidad de vida. En este mundo hay miles de personas que no tienen visión. No es lo material, no es lo que te pones, no es lo que consigues con tus manos, sino que es la esencia de la visión que tiene propósito en tu vida, la que te da una mejor calidad de vida. Jesús tuvo una visión en su vida. Por amor a ti y por amor a mí, Él sostuvo esa visión cuando vino aquí a la tierra. Y la visión de Jesús fue la cruz. Esa fue la visión de Jesús. Y Jesucristo tuvo que soportó a los discípulos que no le hacían caso. Quiso renunciar, como muchos que tenemos discípulos. A veces decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estos cabezones? Así les dijo Jesús. Ya no los aguanto porque no hacen caso. No entienden todo lo que les estoy explicando. Jesús tuvo que soportar a los hipócritas como los fariseos. Jesús tuvo que soportar a aquellos que solo estaban interesados en Él para que les diera de comer. Jesús tuvo que soportar a gente, tuvo que soportar diferentes cosas, traiciones. Su corazón se rompió. Jesús tuvo que entender que Él tenía que superar el temor a ir a la cruz, porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie, ¿sí o no? Aunque algunos dicen, sí, a mí me gusta, a alguna gente le gusta sufrir. No, es que están acostumbrados a sufrir y no quieren salir de ese ciclo de sufrimiento. Pero yo te digo que el Señor quiere que tú salgas de ese ciclo. Somos más que vencedores por la visión que Jesús tuvo de completar la asignación que Él tenía en esta tierra. Tú eres más que vencedor porque Jesús tuvo una visión y la cumplió. La visión de Dios sobre tu vida es la que te va a ayudar a avanzar y a superar todo obstáculo. Hebreos 12:2 nos dice, debido al gozo que le esperaba. Esa frase, el gozo que le esperaba, es la visión. Porque Jesús tenía una visión que le causaba gozo. Diga conmigo, la visión me tiene que causar gozo. La visión le causaba gozo, Él tuvo fuerzas. Entonces, cuando tú tienes una visión de parte de Dios, eso produce en ti un gozo que te da fuerzas. ¿Para qué? Mira lo que Jesús dice de Jesús aquí. Soportó. Diga conmigo, soportar. ¿Soportó qué? La cruz. Tú también tienes una cruz que recoger.
Tú tienes una cruz que levantar, que cargar. La Biblia dice, toma tu cruz y sígueme. Hay cosas que nosotros tenemos que soportar. Hay pruebas que tenemos que soportar. Hay cosas que tenemos que soportar porque necesitamos crecer. Muchas cosas por las cuales sufrimos es porque somos inmaduros, amados. Tenemos una inmadurez emocional, queremos las cosas a nuestra manera y tenemos que aprender a perseverar y soportar algunas cosas. Hoy en día los jóvenes no quieren soportar nada, ni que los regañen. No les gusta ni que los corrijan. No les gusta ni un consejo, pero bien que siguen el de TikTok. No soportan nada. Nada. Yo le contaba a Connie que yo tenía un jefe que era un poco fuerte. Y este jefe era uno de los mejores jefes que yo he tenido porque me enseñó a trabajar y me enseñó a que lo que yo hiciera lo hiciera con excelencia. Y mucha gente no lo quería porque era muy, muy fuerte. Pero yo estaba agradecida con la oportunidad que me había dado de trabajar ahí. Y él me tiraba los reportes y me decía, esto no sirve, me decía, no voy a decir la palabra que me decía porque estoy predicando. Esto no sirve, me decía, vuélvelo a hacer. Y yo allá iba otra vez a volverlo a hacer. Y alguien me decía, pero ¿por qué soportas tanta humillación? Y yo le decía, no, humillación, me está enseñando, yo quiero aprender, me caiga bien o no me caiga bien, esta es una oportunidad que Dios me dio de estar en este lugar y yo necesito aprovecharla. Entonces hay cosas que cuando nosotros tenemos visión, porque Dios me había dado una visión de estar en ese lugar y de ir a las naciones, pero en ese momento yo era la asistente de él y me tiraba los reportes así. Si yo hubiera hecho, yo no soporto que me vaya a tirar, yo no soporto que usted me haga esto, entonces no hubiera podido cumplir la misión que Dios me había dado en ese lugar, porque Dios me mandó a ese lugar. Yo le dije, Dios, necesito un trabajo. Y cuando Dios me dijo, te voy a dar un trabajo así, 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 y en el tiempo yo te voy a mandar a las naciones con el trabajo y vas a servirme mientras estás trabajando. Pero en ese momento no había nada de eso. En ese momento era entrar a las 7 de la mañana, salir a las 10 de la noche. Había un momento que yo le decía, jefe, tengo hambre. Y me decía, qué generación más débil. Me decía, qué débil que sos, me decía yo, pero es que no como desde el mediodía. Compré una pizza, aunque sea, porque ya mi mente no me funciona, porque lo mío es los números, ¿verdad? Y ya los números se me cruzaban en la pantalla así, del hambre. Y él me decía, qué generación más débil. Y yo le agradezco y lo bendigo por eso, porque aprendí a soportar para poder ser excelente, para poder hacer bien mi trabajo. Lo que él me enseñó a mí no se lo pudo enseñar a nadie porque nadie más lo soportó. Yo no estoy diciendo que usted me soporte a mí, yo estoy diciendo que Dios le revele a quién tiene que soportar o qué es lo que tiene que soportar. Hay gente que no quiere sudar, hay gente que no quiere pasar del momento de lo que se le entrega, hay gente que no quiere hacer más de lo que se le asigna, hay gente que no quiere nada, no quieren soportar nada, hay gente que quiere todo ya, no quieren soportar nada. Hubo un momento donde nosotros teníamos que tomar la decisión si se salvaba la iglesia o se salvaba nuestra casa. Nosotros decidimos que se salve la iglesia. ¿Y sabe qué? Si tenemos que vivir aquí en uno de estos cuartos, aquí vamos a vivir. Porque hay cosas que nosotros tenemos que estar dispuestos a soportar para que la visión de Dios se cumpla. Entonces Jesús estuvo dispuesto a soportar porque tenía un gozo, tenía una visión. Mi esposo y yo nos soportamos porque Dios nos dijo, van a tener un excelente matrimonio. Pero no siempre nos hemos caído bien. No siempre. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que aprender a soportar. Ahora mire lo que dice la palabra. Dice, soportó la cruz e hizo caso omiso de su vergüenza. ¿Qué es hacer caso omiso? Ignoró su vergüenza. Ignoró su vergüenza, porque en aquel tiempo ir a la cruz era la forma más vergonzosa de morir, y más para un judío, porque le habían arrancado la barba, que era una de las formas de oprobio más grande para un judío, y cuando iban a la cruz estaban desnudos.
y los ponían en público. Mas no sabían que cuando a Jesucristo lo quisieron humillar públicamente, Él en el Espíritu humilló públicamente a los principados y a las potestades. Amén. Pero Él hizo caso omiso de la vergüenza. Vas a tener en esta temporada que hacer caso omiso a muchas cosas. Vas a tener que hacer caso omiso a palabras que te han dicho en el pasado. Vas a tener que hacer caso omiso a las mentiras que el enemigo te ha estado diciendo, que no puedes, que nunca lo vas a lograr, que no lo mereces, que eres una fracasada, que eres una aquí, que eres un allá. Vas a tener que ignorar todo aquello que te ha traído vergüenza, todo aquello que te ha traído condenación. Vas a tener que hacer caso omiso de la acusación, de la vergüenza que el diablo ha querido traer sobre tu vida. Si el diablo te acusa, tú te arrepientes porque la sangre de Cristo te limpia. Pero arrepiéntete. Pero si él te quiere seguir avergonzando, si él te quiere seguir tentando, si él te quiere seguir recordando tu pasado, tienes que hacer caso omiso. Porque la vergüenza es la estrategia del diablo para que tú pierdas ese gozo, para que tú pierdas la visión de Dios para tu vida. Me da vergüenza. Entonces voy a hacer lo que tenga que hacer, aun si tengo que pecar, aun si tengo que hacer lo que sea, porque por la vergüenza tomamos malas decisiones. Me da vergüenza, entonces tengo que aparentar. No aparentes. No aparentes, y esto es para alguien, para su finanza. Deje de aparentar. Viva de acuerdo a sus recursos. No puede con ese lugar, suéltelo, váyase a uno más pequeño. No puede con ese carro, suéltelo, consiga uno más pequeño. ¿Por qué? Porque lo que importa es lo que Dios ha depositado dentro de ti, que es una grandeza, una visión para el futuro, algo extraordinario. Dios te va a dar más que lo que tienes ahorita. Dios te va a ayudar, te va a dar la sabiduría, te va a ayudar a que desarrolles una ética de excelencia, una ética de trabajo, para que puedas alcanzar las cosas bien. Bien, con una visión podemos enfocarnos, amados. La vida sin visión no puede cumplir su propósito. La vida sin visión no puede cumplir su propósito. Yo puedo orar para que el propósito de Dios se cumpla sobre tu vida, pero si tú no recibes la visión de Dios, ¿cómo vas a caminar en ella? No puedes. Y por eso tenemos que guardar nuestro corazón. Mira, la forma en el corazón, en la manera que el corazón está conectado, influye en nuestra capacidad de ver. ¿A qué está conectado tu corazón? ¿A qué está conectado? Algunos su corazón lo tienen conectado a su país de origen. Algunos su corazón lo tienen conectado al pasado. Algunos su corazón lo tienen conectado a una necedad, a una terquedad. Algunos su corazón lo tienen conectado al dolor. Algunos lo tienen conectado, qué sé yo. ¿A qué está conectado tu corazón? ¿A qué está conectado tu corazón? Lo que afecta tu visión es dónde está la conexión de tu corazón. Pero si ese corazón está conectado con el corazón de Dios, entonces tu visión es abundante. Preséntame a alguien con visión y esa persona es una persona que está conectada con Dios. Tal vez no sea el más súper espiritual, pero está creyendo lo que Dios dice. Está en constante expansión, está en constante, como dicen ahí, las rueditas de aquí le están más rodando, aquí le está procesando aquí la máquina constantemente. ¿Y qué tal si hago esto? ¿Y qué tal si hago lo otro? Señor, ¿y qué tal si hacemos esto? Señor, y está constantemente soñando. Pero una persona que tiene conectado el corazón en el pasado está, no puede ver para adelante. La Biblia dice que donde no hay revelación, el pueblo pierde su restricción. Vamos a ver qué dice ahí, Proverbios 29, 18. ¿Cómo me lo tradujeron? Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ese no me gusta, esa versión. Pero dice, donde no hay revelación, el pueblo pierde su restricción. En otras palabras, se vuelven salvajes. Donde no hay revelación y donde no hay... Ya me la quitaron, pónganmela por favor otra vez. Donde no hay profecía, profecía es visión. Cuando tú recibes una palabra profética, eso es una visión.
Visión de Dios para tu vida. Por eso hablamos hace 2 semanas de sueños y visiones, importante. ¿Sí? Y donde no hay nada de eso, la gente hace lo que le da la gana. Se vuelven salvajes, se vuelven necios. Dice la Biblia que el pueblo perece. Donde no hay revelación del futuro, la gente pierde su disciplina. Disciplina y su compromiso. ¿Por qué? Porque como están ciegos, empiezan a hacer lo que mejor lo que sienten, lo que mejor los hace sentir. Entonces la persona se empieza a concentrar o en la urgencia o en la necesidad o en el placer. ¿Cómo puedo sentir placer en este momento? ¿Cómo puedo sentirme bien en este momento? ¿Cómo puedo dejar de sufrir en este momento? Y es lo único que pueden ver es no más, como no he escuchado que dicen que no pueden ver más allá que sus narices. No pueden ver más allá que sus narices porque solo están viendo hasta aquí. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a tomar malas decisiones. ¿Qué hace la gente? Bueno, le ofrecen esto, esto me... Bueno, como no tengo visión, ¿qué es lo que tú quieres? No, cualquier lo que Dios diga. ¿Qué es lo que Dios diga? Sí, pero ¿qué Dios te está diciendo a ti? ¿Qué? ¿Qué te está diciendo a ti? Tenemos que ser soñadores en Dios. Tenemos que creerle a Dios por grandes cosas. Mire, a mí antes me caía mal la gente que era muy soñadora. Entre ellos mi esposo. Pero con mi esposo yo he aprendido que hay que creerle a Dios por locuras. ¿Por qué? Porque Dios es a la gente que le cae bien, porque Él está diciendo, bueno, no es por ahí la cosa, pero por lo menos lo está intentando. Le agrada a Dios que nosotros nos atrevamos a creer. Ahora, dice aquí que cuando nosotros perdemos o ignoramos la maravillosa visión de lo que Dios nos hizo ser, somos insensatos. Entonces, muchos hoy están sufriendo por la insensatez de sus decisiones. No digo que todos, pero muchos, el sufrimiento que están experimentando es por su insensatez. Porque en aquel momento perdieron su visión. O tal vez nunca tuvieron una visión. Nunca tuvieron una visión. Las veces que yo recuerdo que he perdido mi camino es las veces que ignoro la visión que Dios tiene para mí. Cada vez que Dios digo, no sé qué hacer, estoy confundida, que yo me acuerde, ¿verdad? Hace mucho tiempo, es porque perdí mi visión de las grandes cosas que Dios tenía para mí. Yo crecí en un hogar donde mis padres se esforzaron, pero no me hablaban de visión. No me decían de qué grandes cosas yo podía lograr en el futuro. Para la mentalidad en la que yo crecí era, hay que trabajar para comer, para que siempre tengamos y no suframos hambre. Y siempre vamos a ser pobres, a pesar de que no era así, pero esa era la mentalidad. Entonces eso es lo que sucede, es que te quita la capacidad de soñar. Porque al principio yo le decía a la gente, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y siempre alguien me decía, es que eso no te va a producir dinero. Entonces era el enfoque nada más en la necesidad y no en el propósito de Dios. No quiere decir que no tenemos que ser sensatos, no quiere decir que no tenemos que ser prácticos, pero hay algo que Dios nos ha dado que es una capacidad para soñar. Papás, no se la quiten a sus hijos. Cultívensela. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es que va a potenciar más lo que Dios ha puesto dentro de ellos. Va a potenciar más lo que Dios les ha dado. Y les va a ayudar a ser más productivos también. Les va a ayudar a ser más productivos. Entonces, no pierdas tu camino. Y si tú perdiste tu camino, perdiste tu visión. Jóvenes, no pierdas tu visión. No te conformes con cualquier cosa. La vida es difícil. Hay que luchar por lo que Dios ha puesto en tu corazón para que suceda. Pero si tú mantienes tu visión, vas a tomar buenas decisiones. Vas a tomar buenas decisiones. Estás a tiempo. Mira, algunos de nosotros que ya tomamos malas decisiones y caímos en un hoyo profundo y que Dios nos ha sacado de ahí,
porque si tú has tomado malas decisiones y caíste en un hoyo profundo, Dios te puede sacar, pero tienes que arrepentirte y obedecer. Amén. Tienes que volver a abrazar la visión que Dios te dio y tienes que empezar a hacer bien las cosas. No empezar a decir, no, pero ahora arréglamelo todo y como yo quiero. No. No es como tú quieras, mía. Tienes que aprender a obedecer. Tienes que seguir los principios de Dios. Tienes que hacer la voluntad de Dios. No es la visión de Dios y a tu manera. No se puede. Mire, usted no tiene idea de cuánta gente, mi esposo y yo nos tenemos que sentar a explicarles que no es como usted quiera. Es como Dios dice. La necedad y la terquedad es la que hace que suframos tanto. ¿Por qué estás sufriendo? ¿Dónde está conectado tu corazón? Desconéctalo y conéctate con Dios. No te conformes con menos de lo que fuiste hecho a hacer. No te conformes con menos. Y como les estoy diciendo, estoy hablándole a los jóvenes. Tal vez nosotros que ya estamos grandes y nosotros que fuimos por ahí, ¿verdad? Y que algunos como yo, antes de convertirme a Cristo, cayó un hoyo tan profundo que yo pensé que de ahí no podía salir, pero Cristo te saca de todo hoyo. Cristo te puede sacar y Cristo te puede dar una visión renovada. Pero tú que estás joven, que todavía no has caído en ningún hoyo así profundo, te lo pido en el nombre de Jesús, no caigas y toma buenas decisiones. ¿Cuántos jóvenes, yo no les he dicho, toma buenas decisiones? Y fuera como que los agarran a la fuerza y toman malas decisiones. Y allá están las pastoras y los pastores de jóvenes. Apóstol, hay que orar porque el que toma malas decisiones, cuando aún se le da consejo, hay que dejar que el dolor le enseñe. Ni modo. Aquel que se le da el buen consejo y recibe el consejo y lo hace, se ahorra tiempo y dolor y lágrimas. Pero el que se le da consejo y no lo sigue, hay que dejar que sufra. Papás. ¿Por qué? Porque el dolor también es un buen maestro. El dolor es un buen maestro. Y usted dice, pero es que Dios no es así, Dios es un Dios de amor. Eso se llama amor también. Dice la Biblia que el Padre a quien ama disciplina. A quien ama disciplina. Te estoy dando llaves para que tengas un 2025 extraordinario. Te estoy dando llaves para que puedas reactivar esa visión maravillosa que Dios ha dado acerca de ti. Porque cuando me he dado cuenta es que muchas personas, una de las cosas más tristes que me toca ver es como la gente empieza a perder su visión. La gente empieza a perder su visión tan fácil por cosas que le pasan. Pero lo que tú puedes hacer por alguien en esta vida es ayudarle a recuperar su visión. Y esto lo hace la gente de Dios. Si tú eres un hombre o una mujer de Dios, ayúdale a alguien a recuperar su visión. No importa la edad que tenga, dile, usted es un hombre de Dios. Dios lo llamó. Usted puede hacer grandes cosas en Dios. Levántese, oremos, caminemos, leamos la palabra. Usted puede levantarse. Porque Dios le ha dado una promesa. En Cristo es posible. Eso es uno de los regalos más grandes que tú le puedes dar a una persona. Porque en este mundo es difícil que alguien más quiera que nos levantemos. Pero los hermanos en Cristo debemos querer. Mire, el problema de la religión es que cuando la gente es religiosa y el hermanito cae, todos lo quieren comer vivo. Eso se llama religión. Pero en Cristo, lo que verdaderamente debe suceder es que si alguien cae, los demás deben ayudarle a que se levante. Porque tú no sabes cuándo tú vas a necesitar que alguien te levante a ti. Entonces, cuando esa persona esté en el piso, en vez de hacer leña con él o con ella, tú tienes que decirle, te amamos, Dios te ama, creemos en ti. Dios cree en ti, sí, pero fallé, sí, pero no sirvo, sí. Sí sirves. La palabra de Dios dice que Él te conoció desde el vientre de tu madre, Él te llamó. El Señor dice que aunque te caigas, Él te va a levantar. Aquí estamos nosotros que creemos en ti. Amados, hay que hablarle visión a la gente que piensa que no tienen esperanza. Para eso Dios te ha llamado en este tiempo. Y si tú dices, bueno, ¿y qué tal que aquel que está sufriendo? Bueno, también dile, ven, aunque estés sufriendo, Dios todavía tiene un plan contigo.
Aunque estés sufriendo porque hubo un error, aunque estés sufriendo porque te equivocaste, Dios todavía tiene un plan contigo. Se llama redención. Redención significa los que hicimos un desastre y llegó el Espíritu Santo y dijo: con estos pedacitos yo voy a hacer algo maravilloso. Con estos pedazos rotos de este corazón yo lo voy a hacer nuevo. Con esta vida que ha sido un desastre yo le voy a hacer un testimonio. Con esta gente que todo el mundo ha hablado de ellos allá afuera, se los ha comido vivos, con ellos yo me voy a glorificar. Mientras más se los hayan comido vivos estoy afuera, más potencial hay de que Dios lo use para su gloria. Por eso dice la Biblia que Jesús soportó la vergüenza. No dijo: ay, que me da pena porque todo el mundo sabe que yo. No. Ignore las palabras acusatorias. Ignore. Viera cómo yo me ponía antes cuando me encontraba alguien de los hermanos en Cristo con falda larga, ¿verdad? Yo me ponía nerviosa porque decía: me van a juzgar. Me van a juzgar. Y antes, para que no me juzgaban, solo la falda larga me la ponía yo. No porque yo creyera, pero era porque no quería que me estuvieran juzgando. Hasta que un día dije: wow, pero esto de estar viviendo para otra gente está duro. Está duro estar viviendo para otra gente. Voy a ser libre mejor. No le estoy diciendo que no se vista con modestia, ¿verdad? Pero le estoy diciendo es que uno tiene que ser uno mismo. Quien Dios le ha hecho que usted sea. Y entonces ya yo no los juzgo a ellos y que ellos no me juzguen a mí, ¿verdad? Tenemos que vivir libres de la vergüenza y de la condena, porque eso solo viene del diablo. Eso solo viene del diablo. Entonces, vamos a dejar que Dios trabaje en nuestro corazón. Vamos a dejar que Dios trabaje en nuestro corazón. Mire, si la visión no está viva dentro de nosotros, puede ser por alguna de estas razones que le voy a dar. Y usted tiene que aprender a permitir que el Espíritu Santo de Dios opere en su vida. Diga: yo voy a permitir que el Espíritu Santo opere en este día. Número 1, hay gente que no puede ver para el frente porque están atrapados en glorias pasadas. Aquella gente que dice: ay, ¿por qué no me cantan cuando allá se pase lista? Ahí sí se sentía la presencia de Dios. Ay, ¿por qué no me cantan la que yo me sabía allá en el pueblo? Esa sí era una verdadera canción. Ahí sí caía la gloria. Anhelo aquellos tiempos gloriosos. Entonces estás atrapado en una gloria pasada. Estás atrapado en una gloria pasada. No puedes ver para enfrente porque estás anhelando, añorando el pasado. Así queda también la gente cuando pierde un ser querido. Y viene la Navidad. Y te acuerdas de que tu ser querido estaba antes en la Navidad y ahora ya no está. Estás atrapado en el pasado. Estás atrapado en la felicidad del pasado y no puedes ver el gozo que Dios quiere darte en el futuro. Hebreos 12:2 dice: el gozo que Dios tenía preparado para Jesús le dio la potencia para llegar a la cruz. Entonces, bueno, a mí me pasó cuando vine a Lafayette: yo allá hacía esto, hacía lo otro, yo era aquí, yo era allá, atrapada en glorias pasadas. Hasta que Dios me dijo: tienes que amar esta tierra, tienes que bendecir esta tierra, porque en esta tierra te estoy plantando. Aquí te he dado tus hijos, aquí te he dado tu familia, aquí te he cumplido promesas. Tienes que amar esta tierra. Deja de estar añorando, deja de estar anhelando, deja de estar viendo para atrás, deja la melancolía. No quiere decir que no voy a amar a Honduras, la amo, pero yo también amo a Lafayette. Amo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si yo me quedo atrapada en aquella felicidad, en aquella gloria pasada, no estoy dándole espacio a Dios para que Él deposite una felicidad nueva. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero lo nuevo que tienes para mi vida. Yo quiero la nueva gloria que tienes para mi vida. Amados, si nosotros no hacemos esto, puede entrar un espíritu de religiosidad. ¿Por qué? Porque solo queremos lo que ya conocemos. Y rechazamos lo nuevo. Rechazamos lo nuevo. La gente que no quiere ver hacia el futuro, resiste lo nuevo, entra un espíritu de religiosidad.
Y yo no te estoy diciendo que reedificar las ruinas antiguas y todo eso que dice la palabra, que eso no hay que hacer. Hay que hacer, restaurar el camino de santidad. Eso sí hay que hacerlo. Hay que conectarse con el anciano de días. Pero Dios dice, yo tengo algo nuevo para ti. ¿Lo vas a conocer o no lo vas a conocer? O sea, no nos damos cuenta de que ese anhelo del pasado que se repita nos impide mirar hacia el futuro y ver lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, otra cosa que nos previene de tener una visión maravillosa de Dios es vivir en remordimiento. Vivir con el remordimiento. Es como, mire, yo lo veo y lo veo en muchas personas y me ha pasado a mí también, que es como un ciclo. Usted queda atrapado, un ciclo donde usted está diciendo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho otra cosa? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera decidido diferente? ¿Qué hubiera pasado si yo estuviera aquí con esta persona, con la otra? O si yo hubiera hecho este negocio y no lo otro. O si yo hubiera hecho aquello o esto. O si no me hubiera comido estos 45 tamales que me comí. ¿Qué hubiera pasado? Vivimos en el remordimiento. Vivimos en el remordimiento. Y yo le voy a decir algo tremendo que me pasó. Que Dios me liberó de esto. Yo no sabía que yo estaba con eso. Pero había tenido un sueño muy repetitivo que ya me tenía hasta aquí. Tenía porque ya no lo he vuelto a tener. Y en el sueño era un sueño que se repetía, pero el sueño sucedía en diferentes lugares. Cada vez que yo soñaba era un lugar diferente, pero era el mismo sueño. Y el sueño es así. Yo estaba en un lugar específico, llegaba a un lugar y yo decía, un momento, necesito regresar. Se me olvidó algo. En el otro lugar, se me olvidó. Quiero regresar allá. Y entonces en el sueño empezaba a pensar que tenía que regresar porque se me había olvidado. A veces se me olvidaba la maleta, a veces se me olvidaba la computadora, a veces se me había olvidado el teléfono, a veces se me había olvidado darle de comer al niño. Algo se me había olvidado en aquel lugar. Y entonces yo lo que hacía era que empezaba a salir para regresar a ese lugar. Pero en todos los sueños me pasaba lo mismo. Era como que, no sé si usted ha visto unas cosas como laberinto. Empezaba a combinarse el camino de regreso y ya el camino no era igual. Yo no sé si eso pasa en los videojuegos, pero yo lo he visto como en la televisión. Que tú vas de regreso y te cambian el camino y ya no es igual. Entonces es como de aquí para allá era el camino, pero cuando yo voy para allá ya doy un desvío, doy otro y no logro llegar nunca. Nunca. Y me despierto y no llegué. Y eso me molestaba. Yo no sé si usted tiene sueños así que le molestan. Y yo decía, pero ¿por qué estoy teniendo este sueño? ¿Qué es este sueño, padre? Y no lograba yo buscarle hasta que estaba viendo una enseñanza acerca de los sueños. Y en ese sueño, dice el doctor Robert Heiler, estaba hablando del significado de ese sueño, dio como ejemplo ese sueño. Y dijo que sueños como estos, donde uno quiere regresar pero no regresan, significan que hay remordimiento en nuestra vida. Es un deseo de arreglar el pasado. Y el pasado no se puede arreglar. El hubiera ya no existe, dicen por ahí. Pero muchas personas, el Espíritu Santo me decía, muchas personas viven pensando, yo hubiera hecho esto. Hubiera hecho lo otro, hubiera hecho lo otro. Y viven en un ciclo de remordimiento. Remordimiento. Y el diablo está bien feliz porque en tu remordimiento el diablo puede condenarte. Nunca vas a poder hacer esto, nunca vas a poder ser feliz, nunca vas a poder hacer lo otro por aquello que hiciste. Entonces uno vive en ese remordimiento. Es que yo quiero que eso del pasado no haya sucedido. ¿Qué tal si yo no me hubiera casado con este cabezón? Dice la gente. Eso es remordimiento. ¿Qué tal si yo no hubiera cruzado el río para venirme? Pero ya estás aquí. Ya estás aquí. No te puedes, si te quieres puedes regresarte, pero ya pasaste la experiencia de estar aquí. Ese remordimiento nos destruye por dentro, mis amados. Nos quita la visión, porque estás queriendo arreglar algo que ya no se puede arreglar. Y Dios me decía, eso muchas personas lo sufren porque no quieren soltarlo.
No quieren soltar el remordimiento. Y eso tiene una raíz de orgullo, porque tú estás de orgulloso queriendo arreglar algo que ya no se puede arreglar. Y le estás diciendo a Dios, no quiero tu gracia. La verdadera humildad es decir, ya no puedo hacer nada con ese caos que yo hice. No puedo hacer nada. Tengo que entregárselo a Dios y recibir la gracia de Dios. Y Dios me decía, si tú quieres seguir en el remordimiento, no puedes experimentar mi gracia. No puedes experimentar mi gracia. Pero una cosa sí podemos ir atrás en el espíritu, y es a sanar por esas decisiones que tomamos. Por esas cosas que experimentamos. Podemos sanar, podemos ser libres. Ahí sí Dios nos puede llevar al pasado y sanar nuestras vidas. Pero lo que no puede es cambiar ese momento. Ya ese momento sucedió. Yo te pregunto si tú estás viviendo con remordimiento. Hay gente que dice, yo no me arrepiento de nada. Tienes que arrepentirte de todo. Porque el arrepentimiento es cuando uno dice, wow, no debía haberlo hecho y lo hice y yo pido perdón. Ese es el arrepentimiento. Y ahora voy a actuar diferente. Pero el remordimiento te tiene repitiendo los ciclos, repitiendo el ciclo, volviéndote a portar mal, volviendo a caer, volviendo a ser tibio, volviendo a lo mismo. ¿Por qué? Porque estás queriendo inconscientemente ir al pasado a arreglar algo que no puedes arreglar. El remordimiento es como decirle a Dios que no crees que Él puede hacer que todas las cosas obren para bien en tu vida. Tú vives en remordimiento, queriendo repetir que estás repitiendo en tu mente lo que estaba en el pasado, y si hubiera pasado y no hubiera pasado, si hubiera pasado. Estás repitiendo eso en tu vida, y no me digan que no lo andan, porque muchas personas pasamos por sanidad, pasamos por la liberación y todavía están colgados en el pasado. Todavía están allá, porque sus actitudes lo demuestran. Entonces, cuando somos así, le estamos diciendo a Dios, no te creo que todas las cosas puedan obrar para bien en mi vida. Yo no creo que eso que yo pasé, esas cosas feas, eso terrible que yo experimenté, puede obrar a bien para mi bien en mi vida. No lo creo. Por eso es que necesitamos soltar. Necesitamos soltar ese pasado. Necesitamos soltar para no convertirnos en estatuas, para no estancarnos, para que no nos pase como le pasó a la esposa de Lot. Lucas 17:32 dice, recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si te aferras a tu vida, la perderás. No te aferres a tus errores del pasado. No te aferres a lo que sucedió en el pasado. Hay cosas bonitas que sí sucedieron, pero hay que soltarlas también. No te aferres, no vivas con remordimiento. Suéltalo, ríndete delante del Señor. Esa es la muestra más grande de humildad. Humilde no es el que se viste mal, sino es el que suelta y aprende a confiar en Dios y dice que me baste tu gracia, Señor. Me baste tu gracia porque me he equivocado mucho, pero por tu gracia yo me levanto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Déjalo ir. Si dejas ir tu vida, la salvarás. Déjalo ir. Deja ir eso. La otra razón por la cual nosotros podemos dejar de ver la visión de Dios es porque estamos sufriendo. El dolor puede hacer que la visión sea borrosa. Si con el tiempo el dolor no se trata, nos volvemos amargados. Eso es pecado. Esa raíz de amargura muchas veces se expresa a través de la gente cínica, que cuando le hablamos de proyectos y planes, se burla. ¿Qué? Porque tienen dolor de haber fracasado en el pasado y tienen miedo de volver a soñar. Esa gente cínica que emocionalmente nada les duele, nada les nada les fa. Ni nada les viene, ni nada les va y todo les resbala. Si todo te resbala, mijo, cuidado, no te vas a resbalar tú también. Sí, porque es que ese no es el principio de Dios, que todo te resbale. El principio de Dios es amor, fe, esperanza.
Pero si todo te resbala, entonces considera que tienes una raíz de amargura en tu corazón. Esa raíz de amargura te está deteniendo a que veas el futuro y que no realices tu potencial. Estás atrapada. Estás atrapada en una raíz de amargura. Entonces, no podemos entusiasmarnos con algo nuevo porque viene la persona que está en ese dolor y dice, eso no va a funcionar. Eso yo lo hice en mi pueblo, eso no funciona. Cualquier cosa que alguien sale con un gran proyecto, nada, eso no. Entonces, estamos evitando el dolor porque nos negamos a participar en cualquier cosa nueva que ponga en riesgo nuestro corazón. Entonces, algunas personas han aprendido a vivir con dolor y están acostumbradas a ese dolor. Decir, no, pero es que usted no sabe, hermana, lo que yo he pasado. No lo sé. De verdad que no. Pero Cristo sí lo sabe. Él ha experimentado en todos los dolores. Yo he experimentado algunos dolores, pero no todos. Entonces alguien viene y dice, no, es que usted no sabe lo que yo he pasado, por eso yo sufro. Yo sufro, hermana, yo sufro. Usted no conoce mi sufrimiento. Y entonces se vuelve la identidad de la persona. Ese sufrimiento se vuelve la identidad. Es como estaba viendo una enseñanza que los profetas tienen que tener mal carácter, una cosa de esa. Ay, mire, yo no contesto nada en Facebook, pero ahí sí contesté. ¿Qué me revienta la ignorancia a mí esto? ¿Cómo así que los profetas tienen que tener mal carácter si ya tienes al Espíritu Santo? Es que solo porque sos profeta vas a maltratar a la gente, pues. Ay, no, Padre, ayúdame. Dame paciencia con la ignorancia de tu pueblo. Si leyéramos la Biblia nos ahorraríamos mucho dolor. Ya me perdí. ¿A dónde estoy? Sí, algunas personas han aprendido a vivir con el dolor. O sea, algunas personas, el dolor es su identidad. Les gusta ser la sufrida. O el sufrido. El sufrido de la vida. En Cristo sufrimos y sufrimos y sufrimos. Sí, es cierto, hay que sufrir, pero hay que sufrir con gozo. Punto. Entonces, ese sufrimiento, el Espíritu Santo me dijo, es la excusa perfecta para no ver hacia adelante. Entonces, como estás sufriendo, no quieres recibir la visión que Dios tiene para ti. Entonces, ese sufrimiento es tu excusa. No, sí, yo soy llamada a ser profeta, pero es que la gente me rechaza. Soy tan sufrida. No, pues entonces conviértete bien, recibe el amor del Padre para que aprendas a impartir amor a la gente, para que sus corazones se abran y cuando les des la palabra la reciban. ¿Sí? Entonces tenemos que soltar esa caparazón de sufrir y tenemos que permitir que el Espíritu Santo arranque toda raíz de amargura y tenemos que permitir que el Espíritu Santo sane nuestros corazones por la sangre de Cristo. Somos redimidos por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Puedes ser fuerte y valiente y captar la visión de Dios. Incluso tu dolor que tú has sufrido, lo que tú has sufrido, te puede servir. No lo uses como excusa, úsalo como combustible. Si sufriste, si te dañaron, si te abusaron, si te traicionaron, no lo uses para venganza, úsalo para decir, de aquí en adelante yo voy a ayudar a otras personas a que no sufran eso que yo sufrí. Y si sufrieron, yo les voy a ayudar a que se levanten en el nombre de Jesús. Úsalo como combustible, no como excusa para no hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Es que yo no vine de donde usted vino, apóstol. Ya no más falta de identidad. Todos venimos del cielo. Deja que Dios restaure tu capacidad para ver. Deja que Dios restaure tu identidad. La Biblia dice en Isaías 41, yo te he redimido. Mío eres tú. Yo te he llamado por tu nombre. Dios dice, yo te pongo mi sello. Yo te pongo mi sello. Permite que el Espíritu Santo te revele ese amor. Permite que el Espíritu Santo imparta visión a tu vida. Permite que el Espíritu Santo te sople vida. Te sople esa vida para poder recibir una esperanza para tu futuro. Yo les voy a dar un ejemplo de cuando yo estaba muy joven en el Evangelio. Todavía no me había venido aquí a Lafayette. Y yo estaba muy triste.
me sentía sola. Yo era mamá soltera, yo fui mamá soltera por 12 años, yo me convertí cuando mi niño nació. Y entonces yo todos los años yo le creía a Dios, cada 24, cada 31, que es lo que le estoy creyendo a Dios para este año, que aparezca el don, ¿verdad? Que aparezca el esposo. Pero 12 años estar esperando, se cansa uno de su corazoncito. Cuando ve que sus amigos se casan, cuando ve que hay baby showers, cuando ve que hay bodas, todo el mundo feliz, y cuando ve que la gente te pregunta, ¿y tú cuándo te vas a casar? Getting, nah. ¿Y tú cuándo te vas a casar? Y mire, yo sé que la gente lo hace con buenas intenciones, pero eso daña porque es como lo más obvio, es como cuando a uno le dicen, tienes cara de cansada. Es como que si no me siento cansada, como que necesitas notificarme que estoy cansada. Yo estoy cansada. Si tengo cara de cansada es porque estoy cansada. No necesitas decírmelo. Entonces, lo mismo es una persona soltera en sus 20s. Yo me acuerdo en general con los jóvenes que he trabajado, que desde los 14 años, ¿verdad? 15, 16, 17, 18, ya están, ay, nunca me voy a casar. Ya a los 16 están como, Dios mío, se fue la esperanza. Pero en los 20, de los 19, 20 por ahí, ya las muchachas están como, yo quiero un esposo, yo quiero un esposo, yo quiero un esposo, yo quiero un esposo. Y andan en la cacería, vigilando a ver cómo pueden. Y los hombres ni cuenta se dan, ¿verdad? Y entonces, amados, y ahí es cuando la gente pierde su visión. Y dice, este está respirando, con este me voy. Yo no le estoy diciendo que si usted encontró el suyo así, no sea de Dios. O sea, ya los dos se convirtieron, Dios va a trabajar con ustedes. Yo estoy hablándole a los solteros, ¿verdad? Solo porque respire y esté sentado en una silla aquí adelante no quiere decir que va a ser, ¿verdad? Tenemos que ver qué es lo que Dios quiere para tu vida. Tú tienes que prepararte emocionalmente, tienes que prepararte porque el matrimonio es algo muy difícil y el diablo siempre lo va a querer destruir. Entonces, yo me acuerdo que en aquel tiempo yo estaba, Padre, no voy a casar nunca. Nunca me voy a casar, Señor, qué terrible. Y más que en el trabajo alguien me dijo, ya te dejó el tren. Imagínense, no ayuda a la gente. Y entonces el Espíritu Santo una vez, porque yo estaba sirviendo al Señor, y el Espíritu Santo una vez me dijo, te estás amargando. Y yo, Señor, ¿cómo me voy a amargar si yo te sirvo? Me dijo, te estás amargando porque la Biblia dice que la esperanza postergada, eso trae desilusión. Eso trae desilusión. Entonces, cuando nosotros postergamos nuestra esperanza, cuando no vemos que aquello que estamos esperando llega, nos amargamos. Y el Espíritu Santo me dijo, tienes que tener cuidado con la amargura. Y en ese tiempo, teníamos un tiempo de adoración y yo ese día, yo me arrepentí de tener una raíz de amargura. Le dije, Señor, arranca la raíz de amargura. Yo quiero vivir en gozo, yo quiero vivir en fe. Yo quiero agradarte, Señor. Y si tú nunca me das un esposo, yo voy a ser feliz. Entonces tuve que rendirme delante del Señor y enfocarme en Él. Y mire qué tremendo, hermanos, cuando nosotros permitimos que Dios nos arranque esa desilusión, nos sane el corazón. En ese momento yo tuve una visión. Y la visión fue que yo estaba en un pueblo, en algún lugar de Estados Unidos, entrando a una iglesia pequeña, con uno que era mi esposo, que era pastor. Y yo cuando recibo esa visión dije, no, pero yo no quiero un esposo pastor, yo quiero un millonario. Esto está malo, decía yo, algo malo aquí. Porque otra cosa que yo nunca le pedí al Señor ser pastora, yo negociaba con el Señor, le decía, mira, Señor, yo voy a trabajar en mi trabajo, y yo voy a hacer un montón de dinero y yo todo lo voy a meter. Las misiones en el reino, Padre, yo voy a hacer una, ¿verdad? Yo tenía todos mis planes y el Señor me imagino que se reía de mí. Pero cuando el Señor me dio esa visión, no era un anhelo, yo quiero. No, era una visión que yo casi no entendía y me pareció bien extraña.
bien extraña, pero hay algo que sucedió. Y por eso yo quiero contarle esta visión, porque a veces recibimos visiones y decimos, no, eso no es. Y entonces perdemos la visión de Dios para nuestra vida. Pero yo recibí esa visión, pero no era tanto lo que estaba viendo, sino que lo que sentí. Sentí una impartición de vida de parte del Espíritu Santo. Así como, y me volvió a la vida. Y me dio un gozo, y me dio una esperanza, y me dio una fuerza. Mire, yo empecé a reír, empecé a llorar. Yo porque la gente pensaba que estaba endemoniada, pero yo empecé a reír, empecé a llorar, y me levanté y empecé a danzar, porque estaba tirada en el piso, me acuerdo clarito, como que si fuera ayer. Y empecé a darle gracias a Dios. Pero el poder de la visión de parte de Dios te levanta de todo estado de depresión, te levanta de todo estado de opresión. Y yo quiero decirte, a veces en la mente la visión no hace sentido. A veces tú quieres todo el cuadro completo, pero tal vez Dios solo te está dando un huequito así. Y tú quieres, yo quiero saber todo antes de hacer algo, Padre. No. Enfócate en eso que Dios te está mostrando y da un paso de fe para que Dios comience a abrir el cuadro, mostrarte más. Y mientras más tú caminas en fe, el siguiente paso de fe, entonces Dios va a mostrarte lo demás. Así es la visión es expansiva. A veces somos tan necios que decimos, no, pero es que si no me muestras todo, yo no hago esto. Y entonces el poder de la visión de parte de Dios es que te resucita. Y me resucitó. Y yo creo que lo conocí a Él como 2 años después, pero yo estuve feliz esos 2 años antes de conocerlo. ¡Feliz! ¿Por qué? Porque había una fuerza, había una potencia, había una esperanza que yo tenía por dentro. Y ya cuando el Señor me dijo, dentro de 1 año te voy a presentar a tu esposo, me lo dijo. Y te vas a preparar como la reina Esther. Y no me fui a meter en aceite por 6 meses. Pero yo le decía, Señor, ¿cómo así? ¿Tú quieres que ayune? ¿Tú quieres que...? No, vaya para el salón y por favor se me peina, me dijo el Espíritu Santo. Entonces yo tuve que tener fe. Tuve que tener fe y hacer lo que Dios me decía, porque en ese tiempo yo era tan espiritual que no estaba pensando en mi apariencia. Y usted dice, apóstol, ya se arruinó. No, ahora tenemos un balance, ¿verdad? Entonces tienen que entender que la visión de Dios te va a resucitar. Te va a dar esperanza para que veas hacia el futuro. Si tu esperanza está en Dios y en lo que Dios te está mostrando, vas a tener fuerzas para seguir adelante. Cuando tú sientas que la fuerza se te cae, se te pierde, recuerda lo que Dios ha dicho. Recuerda lo que Dios ha dicho de ti. Recuerda lo que Dios ha dicho para tu familia. Recuerda las palabras que Dios ha dado de ti. Hay un poder asombroso en la visión. La visión hace que nuestros corazones se expandan. Y el Señor me decía, lo que contemplas, en eso te conviertes. Lo que contemplas, en eso te conviertes. Y entonces si a usted le ha pasado, usted comienza a contemplar cosas en internet, a contemplar algo en el internet. Por ejemplo, me pasó con la cocinada. Empecé a ver recetas. Y le arreglé la sopa a la hermana Andrea. No, son bromas. Uy, sacrilegio, no. Pero de repente me empezaron a dar ideas de cómo cocinar. Entonces, lo que usted contempla, en eso se convierte. Imagínese si contempláramos el rostro del Hijo todos los días. Contemplásemos el rostro de Jesús todos los días. Que esa fuese nuestra prioridad para convertirnos en como Él. Porque dice la Biblia en el libro de Juan que así como Él es, nosotros somos. Nosotros somos. No, yo no puedo ser como Jesús, pero es la voluntad de Dios que seas como Jesús. Así como Él es, nosotros somos. Cuando Dios nos da esos sueños como el que yo le estoy contando, cuando nos da sueños, cuando nos da visiones, Él está obrando en nosotros para crear en nosotros esa atmósfera dentro de nosotros, que puede existir esa atmósfera, que cuando vengan las críticas, que cuando vengan las dificultades, tú tienes una atmósfera de gloria dentro de ti que nada te puede detener. Te dijo el del negocio, no se puede. Usted dice, sí se puede en el nombre de Jesús. Si no se puede por aquí, se puede por acá, pero se puede. Amén. Sí se puede, porque Dios me lo dijo y Dios lo va a hacer. Esa atmósfera de gloria es la que sucede, aun cuando fracasas. Ay, lo hice y fracasé, qué terrible, fracasé, pero Dios me lo dijo de alguna manera, lo va a hacer, me levanto y lo vuelvo a intentar. Esa atmósfera de gloria
Esa atmósfera de gloria es la atmósfera para la visión de Dios en tu vida, para tu propósito. No pierdas de vista el enfoque de Dios. Tienes que tener fe. Acuérdate, la visión necesita fe. Dice la Biblia en Habacuc 2:4. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión y escríbela en tablas para que corra el que la lea. O sea, aquí vamos a lo práctico. No solo es de profetizar, es de sentarse a escribir. Porque esa palabra que yo he recibido, que les estoy contando, esos sueños, yo lo tengo escrito. Ahora hay que ponerse a trabajar. No podemos vivir de magia, mi hermanos. A veces somos tan místicos. Somos tan místicos. Y entonces por eso no logramos nada, porque nos quedamos acá arriba. Pero Dios necesita que actúes. ¿Y cómo vas a actuar si vienen los retos de la vida y no estás viendo la visión? Te distraes con lo otro y te olvidas de tu visión. Yo siempre he dicho a mi esposo, el Dios nos da muchas oportunidades, pero el diablo también nos manda oportunidades engañosas para distraernos. Oportunidades que parecen muy buenas, pero no fue a eso que nos mandó el Señor. Mire, yo una vez tuve un sueño y me preguntaban en el sueño: ¿usted a qué se dedica? Y entonces yo dije: a esto y a esto. Y me desperté. Y la semana siguiente nos estaban ofreciendo una cosa que teníamos que hacer. Y entonces yo dije: eso no nos mandó el Señor a hacer. Era muy buena la oportunidad, pero a eso no nos mandó Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos la visión clara, aunque la oportunidad parezca buena, nosotros podemos decir que no. Y podemos seguir adelante con la visión que Dios nos ha dado. La visión es el motor de los grandes empresarios, de los grandes emprendedores, de la gente exitosa. Tienes que tener visión. Este principio lo conoce la gente allá afuera, cuanto más tú, que eres hijo del que genera las visiones más poderosas del universo. Tienes que ser visionario, tienes que ser visionaria. Dios te hizo para que fuese visionario y visionaria. Te ha dado una vista espiritual, ojos espirituales para que puedas ver. Y dice: la visión todavía es para un tiempo señalado. Y al final hablará y no mentirá. Aunque tarde, espérala, porque no tardará. ¿Qué significa aunque tarde, no tardará? ¿Qué es eso? Significa que nuestro corazón puede sentirse que tarda, pero en el tiempo de Dios no tarda, es perfecto. Y quiero decirte algo, mis amados. La visión de tu vida va a tomarte toda la vida. Toda la vida. A lo que Dios te mande hacer, eso te va a tomar toda la vida. Así que no me vengas a los 25 años diciéndome que estás frustrado porque Dios no ha cumplido la visión de tu vida. Que hay gente, mi esposo tiene 55, yo tengo 51, hay gente que nos están viendo a nosotros en nuestros 50, tienen 20, tienen 30 y ya quieren alcanzar las cosas que nosotros tenemos. Yo digo: mi hijo, aún en cosas ministeriales, apóstol, me llama, ¿verdad? Yo los amo. Para eso nos servimos a Dios. Apóstol, ¿cómo hace usted para tener influencia sobre toda la ciudad? Bueno, solo hay que estar aquí 25 años. ¿Verdad? Y si Dios te habla, vas y le hablas al alcalde. Pero 25 años. Vamos a hacer el hermano Rubén para tener ¿cómo que se llama eso? Un greenery. Un garden center. Bueno, solo he estado aquí 30 años. Solo, ¿verdad? O sea, es que, hermanos, hay visiones que toman toda la vida. Hay visiones que toman toda la vida. Y a los jóvenes: no, estoy frustrado porque no pasa todo lo que yo quiero que pase. Apóstol, va a pasar, pero tienes que tener paciencia. Tienes que tener disciplina. Disciplina. Que dijimos que el pueblo que no tiene visión se desenfrena y no tiene disciplina. Por ejemplo, ¿cuál es tu visión para enero? Si es la de perder peso, porque todo el mundo quiere estar saludable en enero, ¿verdad? Porque ese es como lo popular. Pero entonces pon tu visión en el refrigerador para que cuando abras el refrigerador no pierdas la visión. Pon tu visión ahí en el refrigerador. Quiero estar saludable para poder levantar a mis hijos, a mis nietos. Quiero poder caminar 10 millas como la hermana Virginia. Yo quiero en el nombre de Jesús. Esta es mi visión. Sí. Pero si tú no pones tu visión en el refrigerador, vas a abrir el refrigerador y se te olvida todo. Tú dices: mañana empiezo. Y en esos mañanas nos dan la vejez. Nos da la vejez.
Entonces hay que ser consecuentes, como dicen. Hay que decir, lo que digo, eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Entonces, Dios quiere que tú puedas levantarte, superar ese pasado y venir a la sanidad de Dios. Mira, no es fácil. A veces uno quiere renunciar a todo. Pero Dios dice, yo tengo un buen plan para tu futuro. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ti. Y si puede aprenderse un versículo, apréndase este. Yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal. Para darte, dice una traducción, para darte una esperanza para el futuro. Y aquí dice un futuro y una esperanza. Usted se fija lo importante que es tener esperanza. Esperanza es lo que nos ayuda a ver hacia el futuro. No puedes ver tu futuro, deja que Dios te sane. Deja que Dios sane tu corazón. Mira, hoy para mí no es un día fácil. Yo echo de menos a mis seres queridos que no están. Los extraño. Pero si yo me quedo estancada en lo que fue, no voy a honrar su memoria y no voy a poder avanzar. Sí, yo veo a la gente que a veces no supera esas pérdidas nunca. Y viven en ese lugar de dolor toda la vida, pero Dios quiere sanarte y darte una esperanza y un futuro. He visto personas que han sido dañadas, traicionadas, abusadas y ahí se quedaron en ese lugar sufriendo eternamente. Pero también he visto personas que han superado el daño, el abuso. Han podido perdonar. Al principio es fuerte, pero con la ayuda de Dios, esta gente se levanta. Y son personas maravillosas que tienen un gran testimonio de poder para ayudar a otros. Deja que Dios te sane y te dé una esperanza para tu futuro. Que te dé un propósito. He visto aquellas personas que tal vez le creyeron a Dios por hijos y tal vez no han venido los hijos y dicen, bueno, pues vamos a adoptar. Y entonces bendicen a alguien que no tenía papás. Rescatan a alguien. He visto aquellos que sanan y finalmente encuentran la persona perfecta para ellos. Y son matrimonios extraordinarios. Pero hay que sanar para poder ver el futuro que Dios tiene para tu vida. Tienes que ser valiente. El que quiere tener visión y quiere cumplir su propósito, tiene que ser valiente. El enemigo no quiere que reposeas tu herencia. El enemigo está en contra tuya. Joven, el enemigo está en tu contra. Por eso tienes que escribir la visión que Dios te ha dado. Y tienes que volverla a escribir. Alguien me decía esta mañana, pero ¿para qué vamos a escribir la tabla de visión otra vez si ya la escribimos el año pasado y todavía un montón de cosas faltan? Pues hay que volverla a escribir. Porque a veces escribimos cosas que no eran. Entonces, scratch that y vamos a poner lo que Dios dice. Sí, tenemos que renovar esa visión. A algunos ya se les cumplió todo. Bueno, hay que poner otras cosas, mijo, porque si ya se te cumplió todo, cuidadito y te lleva el Señor. Porque si no tienes ni visión para él, te va a decir, bueno, ¿para qué está aquí? Respirando aire así de puro gusto. Entonces me lo llevo. Por eso hay que pedirle. Miren, el apóstol Chuck le pidió al Señor, porque él tenía una visión hasta el 2026 y él se ha metido en ayuno y oración para que Dios le diera visión más allá. Y ya le dio visión de 3 años más y él está tan feliz que Dios le dio 3 años más. No quiere decir que se va a morir, pero él sabe lo que sabe, que es cuando se te acaba la visión, se te acaba la vida. Entonces tú tienes que volver. Todas esas cosas que yo les conté, de esos sueños que yo tuve, de esas visiones, ya se cumplieron. Si yo no tengo sueños nuevos, suban hijos. Si yo no tengo sueños nuevos, ¿yo para qué estoy aquí? Pero ahora tengo otro sueño. El Señor ha expandido mis sueños, ha expandido mi visión. Ha expandido y ha aprendido a soñar. Y este año yo estoy creyéndole a Dios que Él va a depositar algo más todavía. Algo inesperado, algo que tal vez no me haga sentido en el cerebro, pero sí lo va a hacer en el espíritu. Y esa es la clave de la fe.